Bueno, ahora les voy a explicar brevemente cuál es el procedimiento que se hace con una persona que es objeto de una detención. ¿Qué es lo que pasa en la práctica con la persona que es detenida y hasta que llega al tribunal? En la práctica, lo que ocurre es que, dependiendo, si la persona fue detenida por particulares, los particulares tienen la obligación, como lo vamos a ver con detalle en otro video, de poner a disposición de las policías a la persona en forma inmediata, en un tiempo inmediato, dice la ley, ¿ya? Luego de que la persona es puesta a disposición de las policías, o ya sea porque la detención la realizaron directamente los funcionarios policiales, la persona es trasladada a una unidad policial. Y en ese lugar se mantiene resguardada a cargo de los funcionarios policiales para efecto de juntar a todas las personas que son objeto de un procedimiento de detención del turno del día. En este lugar se empiezan a realizar las primeras diligencias que dicen relación con los apercibimientos, por ejemplo, al detenido. Al detenido, generalmente en esta instancia, los funcionarios policiales le hacen entrega de un acta, que es el acta de derechos del detenido, donde se consideran todos los derechos importantes que establece el artículo 93 y 94 del Código Procesal Penal y que tienen que ser objeto de conocimiento del imputado. Básicamente los derechos más importantes, que los vamos a ver con detalle en otro video, dicen relación con el hecho de que la persona tenga conocimiento de los motivos por los cuales fue detenido, que tenga conocimiento también de que tiene derecho a ser asistido por un abogado, que tiene derecho también a guardar silencio, no autoincriminarse. Esos son básicamente los principales derechos, como dije, los vamos a ver en otro video con detalle, que se le comunican a través de esta acta. La verdad es que en la práctica lo que hacen los funcionarios policiales es entregarles un formato a los detenidos para efectos de que lo firmen. Uno tiene que, como defensor, verificar si es que efectivamente hay alguna instancia de conocimiento, pero no obstante lo anterior, conocimiento me refiero de la persona que haya tenido efectivamente la posibilidad de leer el documento y saber cuáles son sus derechos. Pero no obstante lo anterior, también en las unidades policiales, prácticamente en todas las unidades policiales, existen cartillas o afiches que también contienen principalmente los derechos más relevantes que tiene que tener conocimiento una persona que es objeto de una detención. En este lugar, o en este periodo de tiempo más bien, se realizan también las primeras actas de detención. Las actas que dicen relación, por ejemplo, con las declaraciones de las personas que están relacionadas con el delito, la víctima y eventualmente los testigos. Se realizan también las actas que dicen relación con el levantamiento de evidencia. Si los funcionarios policiales concurren al sitio del suceso y realizan una fijación fotográfica, se hacen también los informes, ¿ya? Todo esto se hace en el plazo en que la persona es detenida hasta que es puesta a disposición del tribunal, ¿ya? Pero aquí se empieza en definitiva. Una vez que es detenida la persona, se empiezan a hacer formalmente las primeras actas y los primeros antecedentes y documentos que se van a llevar después a la carpeta investigativa y que esos van a ser objeto de análisis posteriormente por el fiscal y también por el defensor. En este lugar, en la unidad policial, la persona permanece por varias horas, dependiendo de la hora que haya sido detenido, pero generalmente los funcionarios policiales establecen turnos para efectos de terminar una jornada y trasladarlos eventualmente a dependencias del tribunal. En este lugar, como dije anteriormente, se le hacen los apercibimientos, se realizan también eventualmente las primeras diligencias, se dejan las primeras constancias. Dentro de las diligencias que dicen relación con la persona que es detenida, se realiza también, por ejemplo, la constatación de lesiones. La persona es trasladada a una unidad de alguna institución de salud donde se le hace una evaluación para determinar si efectivamente la persona fue golpeada y qué tipo de lesiones fueron las que podría haber tenido. Procedimientos especiales, por ejemplo, procedimientos de detención por manejo en estado de ebriedad. En este periodo de tiempo también se realizan pruebas de intoxilizer o pruebas para efecto de determinar si la persona tiene presencia de alcohol en la sangre o no. La verdad es que generalmente se realizan lo que se conocen como las primeras diligencias de investigación. Ahora, esto es sumamente relevante porque desde el punto de vista del ejercicio de los derechos que tiene una persona que está siendo objeto de una detención, la ley establece en el artículo 7 que una persona tiene la calidad de imputado desde el principio de las primeras diligencias investigativas que se realicen en su contra. Por lo tanto, ya desde este momento la persona tiene la calidad de imputado y puede ejercer los derechos que le establece la ley, la Constitución y también algunos tratados internacionales. Ahora, en este lugar, luego de que se realizan estas diligencias que ya se acabó, digamos, por decirlo así, el turno, las policías trasladan eventualmente a los detenidos a dependencias del tribunal. Ahora, un detalle. La persona generalmente, como dije anteriormente, es trasladada a la unidad policial más cercana al lugar donde se produjo el hecho. Pero también puede ser que, tratándose de algunas materias en particular, algunos delitos tal vez más complejos o algunas situaciones particulares, como por ejemplo que haya un procedimiento de investigación realizado por una unidad especial designada previamente por el Ministerio Público, puede ser esa situación
justificante para que la persona no sea trasladada a la unidad policial donde debería normalmente haber sido trasladada, sino que haya sido trasladada a una unidad policial en particular, ¿ya? Ahora, las personas que, familiares, amigos o cercanos, tienen la posibilidad de preguntar en las unidades policiales si es que está detenida la persona, y el encargado de la unidad policial tiene la obligación de responder, incluso por escrito, si es requerido, para efectos de confirmar si es que la persona está detenida o no en un lugar determinado, ¿ya? Ahora, después de eso, la persona es trasladada, como dije anteriormente, a dependencias del tribunal. Pero en la práctica, técnicamente hablando, es trasladado en furgones de traslado de imputados que tienen los funcionarios policiales con los dispositivos de seguridad necesarios para que la persona obviamente se mantenga privada de libertad. Ahora, una vez que es trasladado, acá en Santiago por lo menos existen 2 bloques de controles de detención, por lo tanto hay 2 instancias dentro de las cuales las policías hacen estos traslados. El primer traslado se genera antes de las 8 de la mañana, y el segundo bloque, generalmente después de la 1 o 2 de la tarde, las personas están siendo trasladadas dependiendo de la hora que hayan sido detenidas. Recuerden que en todo esto, en todo el procedimiento de detención, desde que la persona es detenida por los particulares o los funcionarios policiales hasta el momento que la persona es trasladada al tribunal, no pueden pasar más de 24 horas. Por lo tanto, este es un tema que se tiene que hacer muy rápido, las diligencias y todas esas cosas. En este periodo de tiempo también, los funcionarios policiales realizan las primeras diligencias. Existen también diligencias que son instruidas directamente por los funcionarios de la Fiscalía. Los fiscales adjuntos le dan las instrucciones a las policías para efectos de que ellos realicen ciertas y determinadas diligencias, a pesar de que existen algunos instructivos de la Fiscalía por los cuales se le han dado instrucciones tipo respecto de algunos delitos en particular a los funcionarios policiales, para efecto de que en forma autónoma pueden realizar esas diligencias, ¿ya? Siempre y cuando estén dentro del marco legal, digamos. En el fondo son regulaciones de las facultades que tienen los fiscales. Ahora, después la persona es trasladada en estos furgones, conjuntamente con todas las personas que fueron detenidas en esa jornada, al tribunal. Pero como dije anteriormente, técnicamente hablando o en la práctica, más bien acá en Santiago por lo menos, son trasladados a una dependencia de gendarmería, que está al lado del Centro de Justicia, donde están los tribunales que ven materias penales acá en Santiago. Entonces, técnicamente hablando, si bien es cierto, se entiende que está a disposición del tribunal, en la práctica está a disposición de personal de gendarmería. Y en ese lugar, las personas son entrevistadas por los abogados defensores penales públicos. El sistema actual establece que no puede una persona pasar una audiencia de control de detención sin tener un abogado. Y la forma a través de la cual el Estado permite la materialización de esta garantía es precisamente proporcionando un servicio de asistencia que no es gratuito, pero en la mayoría de los casos de la práctica sí lo es, que es proporcionado por abogados técnicos altamente calificados y que pueden darles una asesoría como corresponde, digamos, en materia penal. Ahora, no obstante lo anterior, en este lugar, que es una dependencia de gendarmería que es conocida como la zona de tránsito, se pueden entrevistar con los detenidos solamente los defensores penales públicos. Los abogados particulares, como vamos a ver en otro video, tienen la posibilidad de hacerlo, pero generalmente lo hacen antes de la audiencia de control de detención en dependencias del calabozo del tribunal. Y ese es el otro lugar donde son trasladados. En definitiva, una vez que ya se termina este periodo de entrevistas que hacemos los defensores públicos, la persona es trasladada físicamente pocos minutos antes de la audiencia, que empiezan, por lo menos acá en Santiago, en 2 bloques, a las 11 de la mañana, el bloque AM, y el bloque PM empieza generalmente entre las 4 y las 4 y media de la tarde, dependiendo, digamos, de la usanza del tribunal. El tema es que antes de la audiencia, las personas son trasladadas a los calabozos del tribunal ya propiamente tal. Y físicamente ahí ya están en dependencias del tribunal. En ese lugar, como les dije anteriormente, si la persona no fue entrevistada por el defensor público en dependencias de gendarmería, tendría que ser entrevistado en ese lugar por el defensor público, si no, eventualmente si tiene un abogado de confianza contratado por él o contratado directamente por la familia, puede asistir pocos minutos antes a entrevistar a la persona y en ese lugar recabar la información para tomar la audiencia. Y luego de eso, ya una vez que ya se agotó el proceso de traslado y de entrevista, la persona pasa en un turno que determina el tribunal a la audiencia propiamente tal. Existen algunos órdenes que ya están más o menos estandarizados. Generalmente pasan primero los menores de edad, después las órdenes de detención, luego pasan los delitos menos graves, menos complejos, las salidas alternativas, y luego de eso generalmente se deja para el final las causas que se materializan respecto de personas que van detenidas por delitos más graves. ¿Esto por qué? Porque antes de la audiencia se produce una conversación, en definitiva, por los intervinientes, fiscal, defensor, etcétera, juez, los funcionarios de actas del tribunal, y ahí se determina un orden en la práctica que se va a realizar para efecto de poder
llevar a cabo la audiencia. Pero básicamente este es el procedimiento que se realiza desde que una persona es detenida hasta que es puesta a disposición del tribunal. ¿Ya? Eso. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien.